Bueno, en primer lugar, agradecer a los que están escuchando la charla y agradecer a la organización del Segundo Congreso Colombiano de Espeleología por invitarme a esta charla. Y la idea, de alguna manera, yo, digamos, no soy geólogo, soy geógrafo, pero bueno, comparto de alguna manera formación en lo que es ciencia de la Tierra desde mi carrera de base. Y en el último tiempo he estado trabajando fundamentalmente en cuestiones, junto con algunos geólogos, en cuestiones relacionadas al geoturismo y al espeleoturismo. De alguna manera, el desarrollo de la espeleología ha abierto en el último tiempo un camino bastante interesante para el turismo, que, digamos, ofrece un montón de posibilidades, pero también una serie de desventajas y obstáculos que, bueno, como vamos a tratar de ver un poquito en la charla, si no son gestionados adecuadamente, pueden producir importantes problemas. Un poco para situar, la idea de charla es hacer como un recorrido hasta llegar a comentar brevemente un par de casos de situaciones bastante negativas en cuanto a lo que ha ocurrido con algunos sistemas cavernarios cercanos a mi lugar de estudio, que es la ciudad de Tandil, que se encuentra a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Y un poco la idea de comenzar hablando sobre lo que es el turismo alternativo, porque justamente el geoturismo y el espeleoturismo se ubican o deberían ubicarse dentro de esta modalidad que ha ido creciendo de la década de los 90 aproximadamente, con algunas variaciones, y que en principio, desde un punto de vista teórico, tiene un carácter sustentable, o debe desarrollarse en un contexto de sustentabilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos definirlo de alguna manera al turismo alternativo? Bueno, como aquellas actividades, una modalidad que implica actividades recreativas fundamentalmente en contacto con la naturaleza y también con expresiones culturales, ¿sí?, relacionadas, pero fundamentalmente lo principal en la definición del turismo alternativo tiene que ver con la actitud de compromiso y de respeto y de participación en la conservación de los recursos naturales y culturales. Esta cuestión es fundamental, es decir, se pasa de un turista más pasivo a un turista más activo, fundamentalmente no solo en querer conocer y disfrutar del entorno, sino también en la conservación del mismo. Y ese es un punto muy importante. Y también en este sentido, digamos, cuando uno piensa de alguna manera, cuáles han sido los cambios sociales que se suscitaron de alguna forma en esto que hoy uno puede considerar como la posmodernidad, y que tienen que ver mucho, digamos, de alguna manera, cuando uno observa el surgimiento de modalidades turísticas muy específicas como el espeleoturismo, ¿sí? Entonces, bueno, aparecen cambios relacionados a un mayor interés por la naturaleza, pero también las actividades deportivas, ¿sí? O actividades deportivas extremas, en muchos casos en actividades de espeleoturismo aparecen, incluso hay algunas combinaciones con lo que se denomina el turismo aventura. La cuestión de la búsqueda de autosuperación también es una característica muy fuerte de este periodo, digamos, histórico de la humanidad, y la búsqueda de calidad también, ¿sí?, de calidad de vida. Entonces, todas estas cuestiones y otras más, que bueno, no vamos a desarrollar, no viene al caso, pero todos los cambios que se han ido dando a nivel social han ido motivando el surgimiento de estas modalidades de turismo. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque de alguna manera nos permite entender por qué, ¿sí?, y quiénes están desarrollando estas nuevas modalidades como el espeleoturismo, ¿sí? Y eso nos permite, de alguna manera, entender hacia dónde va ese producto turístico, cuáles son los riesgos que se corren, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas respecto de su desarrollo. En este sentido, no vamos a entrar a desarrollar demasiado esta cuestión, pero hay algunos planteos de algunos autores, como Weber, por ejemplo, sobre el turismo, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí?
porque por ahí uno habla de un turismo alternativo, y el geoturismo y el espeleoturismo están dentro de él, pero uno puede hacer esta clasificación, podemos hacer otra clasificación, pero esta, digamos, lo interesante es que uno puede dividir entre un turismo alternativo, le hace acá también, digamos, podríamos transformarlo en geoturismo o en espeleoturismo, circunstancial, o sea, con escasa regulación, vale decir, podemos tener un geoturismo y un espeleoturismo con escasa regulación, ¿sí? Con lo cual va a traer un montón de consecuencias negativas en ese sentido, o podemos tener un turismo alternativo deliberado, en el cual se plantea ya una estrategia de geoconservación, una estrategia de regulación fuerte para evitar impactos negativos. Pero también, y como por ahí lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ya específicamente en el caso, podemos tener un turismo convencional o de masas, que es el típico, digamos, el de sol y playa, el cultural, que sea sustentable o que no sea sustentable. En general, el turismo convencional, lamentablemente, no es sustentable, pero bueno, podríamos tener un turismo, y de hecho, la idea es que el turismo no vaya hacia una modalidad de turismo alternativo absoluto, sino que en realidad conviven los dos. Por lo tanto, aquellas modalidades de geoturismo o espeleoturismo que se acerquen más al turismo convencional o de masa, debería justamente regirse bajo los principios de la sustentabilidad, ¿sí? Y de esa manera evitar impactos negativos sobre el medio. Bueno, dentro del turismo alternativo tenemos una lista enorme de tipologías. Los tres que por ahí se consideran como más fuertes en ese sentido, el ecoturismo, el turismo rural, el turismo aventura, que son un poco los que aparecen siempre asociados al turismo alternativo, pero en el último tiempo han ido surgiendo, en las últimas décadas, 2, 3, 4 décadas, han ido surgiendo y desarrollándose con fuerza otras modalidades, como el enológico, gastronómico, minero, industrial, turismo oscuro, deportivo, astroturismo, y dentro de ello también el geoturismo y el espeleoturismo, ¿sí? Entonces, un poco, ¿qué es el geoturismo? ¿Sí? Dentro del cual podemos situar al espeleoturismo, o por las particularidades que tiene podemos ya considerarlo como una modalidad separada. ¿Qué es entonces el geoturismo? Bueno, una de las primeras definiciones de Host en el 95 plantea que de alguna manera es un tipo de turismo que implica la provisión de recursos interpretativos y servicios, ¿sí? Para promocionar el valor del lugar de interés geológico y geomorfológico, ¿sí? Considerando también su preservación y su uso por parte de turistas, visitantes y demás. Acá lo interesante en esta definición, en realidad no viene del área de turismo, por eso una definición un tanto rara, pero lo interesante en este caso es que habla de recursos interpretativos y servicios para promocionar, ¿sí?, estos lugares de interés geológico. Es decir, esta cuestión de la interpretación, que por ahí lo vamos a mencionar después más adelante también, es un punto muy importante porque transmitir al visitante o al turista el conocimiento en relación a la geodiversidad, ¿sí?, dentro del geoturismo o del espeleoturismo, más concretamente, no es un tema sencillo, porque la geología, la geomorfología, no son áreas al cual el público en general, el visitante, acceda en cuanto a conocimiento tan fácilmente. Y cuando la transmisión se hace de un punto de vista muy científico o muy técnico, normalmente, digamos, termina generando un desinterés en quien está escuchando. Entonces, bueno, por eso es importante esta definición, porque está planteando la necesidad de que, bueno, eso tiene que ser presentado de una manera distinta. En otras áreas, el turismo puede darse el lujo de hacer una presentación más científica, entre comillas, porque en lo histórico, en lo arquitectónico, en otras áreas, uno directa o indirectamente, a través de la educación formal o a través de simplemente un programa de televisión, de la National Geographic, puede tener un acercamiento a alguna de estas cuestiones. Entonces, no, digamos, puede ocurrir que el lenguaje no sea absolutamente extraño.
En el caso de la ciencia de la Tierra, esto no es así, entonces, bueno, por ahí hay que hacer un esfuerzo distinto para poder llegar y transmitir esa información. En cuanto a esto que plantea Schwartz, más actual, en el 2017, respecto a cuestiones, ¿sí?, vinculadas directamente al geoturismo, o palabras clave relacionadas al geoturismo, él plantea, bueno, obviamente el patrimonio geológico y geomorfológico, podríamos agregar, la conservación, ¿sí?, como un elemento fundamental, y fíjense que vuelve a aparecer el tema de la interpretación y el aprendizaje. Una definición específica, ¿sí?, en el 2010 sobre el geoturismo, lo ubica como una forma de turismo de naturaleza. Bueno, sería discutible, ¿sí? En realidad no existe una definición académica real de turismo de naturaleza, entonces, y esto es un problema, digamos, a veces, digamos, para quien no venga del área de turismo, digamos, aquel que viene del área de la geología o que trabaja en espeleología y demás, sabe perfectamente que la cuestión, la conceptualización y el definir las cosas concretamente, o de cualquier otra ciencia, ¿no?, es fundamental. En el turismo también se entiende eso, pero lamentablemente ha ido, digamos, porque se lo trabaja como de manera científica, pero se ha ido proliferando, digamos, diferentes definiciones, conceptos o términos simplemente sin definir, que a veces lo que generan es una diversidad conceptual que trae algunos problemas. De todas maneras, acá en esta definición, por ahí lo fundamental no es eso, sino este planteo de que promueve un turismo hacia los lugares de interés geológico, ¿sí?, y la geoconservación, que lo vamos a retomar un poquito más adelante, promoviendo el conocimiento de la ciencia de la Tierra, ¿sí?, mediante su apreciación, disfrute y aprendizaje, o sea, es apreciar, disfrutar y aprender también, ¿sí?, de ese lugar. Y ahí se plantea en esta definición también a través de qué, digamos, podemos hacer este acercamiento, ¿no? Rasgo geológico, el uso de georrutas, itinerarios, visitas guiadas, ¿sí?, el acceso a centros de interpretación y demás. Entonces, el tema de los lugares de interés geológico, la geoconservación, aparecen como muy importantes. ¿Por qué esta cuestión de los lugares de interés geológico es muy importante? Bueno, porque cuando uno, y recién mencionábamos el tema de lo que es el patrimonio geológico, yo trabajo y vivo en una zona rodeada de serranías que no superan los 500 metros sobre el nivel del mar, y un sector importante es considerado como patrimonio natural. El problema es que al considerar toda el área como patrimonio y no distinguir lugares específicos de interés, empieza a generarse un conflicto, una disputa con los dueños de las tierras, bueno, o con quienes pretenden desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, esta cuestión de identificar lugares de interés geológico es muy importante justamente para la geoconservación. Entonces, de alguna manera, bueno, el geoturismo tiene dos cuestiones fundamentales como reto. Por un lado, crear atracciones, ¿sí?, a partir de los geositios, y de alguna manera también aprovechar para transmitir conocimientos básicos sobre procesos geológicos, geomorfológicos, en aquellos lugares que ya de por sí existe algún tipo de atracción turística. Entonces, bueno, hay una cuestión de preservación de áreas y también de transmisión de estos conocimientos. Durante bastante tiempo, o bueno, ya desde hace bastante tiempo, se viene trabajando con lo que es el concepto de biodiversidad, ¿sí? Y esto se ha ido vinculando a áreas protegidas, se ha ido vinculando a diferentes movimientos, incluso sociales. Y bueno, y la geodiversidad de alguna manera fue quedando un poquito relegada. Si bien es cierto que cuando uno crea un área protegida, no solo preserva la biodiversidad, sino también la geodiversidad, en muchos casos el vínculo existente, la interacción entre biodiversidad y geodiversidad, no queda tan patente o tan marcada o tan establecida para el visitante fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, termina generándose esta cuestión de que, bueno, cuando visito un parque nacional lo que me interesa son la flora y la fauna, básicamente. Salvo que exista algún rasgo geológico muy particular, muy destacado en el sitio. Entonces, podemos decir que el geoturismo implica
realmente el desarrollo implica una planificación, ¿sí? ¿Qué lugares a visitar? ¿Sí? Entender el tipo de público al que se orienta, es decir, no considerar un público general, ¿sí? Sino realmente entender y evaluar a qué tipo de público, la creación de infraestructura y los recursos interpretativos, es decir, este mecanismo por el cual yo le voy a transmitir al visitante esa información que debe ser justamente transmitida de manera amena y atractiva para que pueda llegar y que pueda entender realmente la importancia de esa geodiversidad. Y la otra cuestión fundamental y que está resaltado es evaluar los posibles impactos derivados de las visitas, ¿no? Incluido la medida de corrección y seguimiento que puedan tener. Y la otra cuestión muy importante es que, lamentablemente muchas veces la oferta geoturística o viene generada y propiciada desde el área más de los geólogos, ¿sí? O sea, desde el área más científica, específica del área de ciencia de la Tierra, o a veces viene más promocionada y generada desde el turismo. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Es que hay un desbalance entre, desde quienes provienen de la ciencia de la Tierra, aparece la oferta más basada en los lugares de interés geológico, nada más, y a veces desde quienes vienen del área de turismo, se centran más en los servicios turísticos, alojamiento, alimentación, y la realidad es que debe haber una integración en ese sentido, ¿sí? En muchos casos, por lo menos en la situación en Argentina, a veces falta esa integración, ¿no? Y la propuesta desde el área de la ciencia de la Tierra puede ser espectacular en cuanto a los lugares seleccionados, la información existente y demás, pero me falta justamente la pata de los servicios turísticos, que se incorpore realmente. Ahí figura la cuestión esta del guía intérprete, y realmente en geoturismo esto es fundamental, ¿sí? No puedo trabajar en geoturismo, bueno, y en espeleoturismo tampoco, con la idea de el guía ofreciendo un listado de información y memorizando, digamos, un guión para poder transmitírselo al visitante, porque lo más probable es que si se hace de esa forma, la visita fracase, exceptuando que el público al cual esté referido sea muy particular, o sea, sean estudiantes de geología, sean, ¿sí?, alguien que tenga que ver con la temática, pero si es para un público amplio, lo más probable es que si lo organizo de esa forma, fracase. Entonces tengo que pensar en guías intérpretes, es decir, aquel que pueda transmitir de una manera distinta ese conocimiento. Por eso es fundamental esta integración tanto de profesionales que vengan del área de turismo como los que provengan del área de la ciencia de la Tierra. Y el rol de la comunidad local, tanto para el geoturismo, pero para el espeleoturismo también, y ya cuando mencionemos al final brevemente los dos casos que por ahí, bueno, trabajé en algún momento, es importante, porque de alguna manera concientizar a la población local del valor de la geodiversidad me va a permitir, por un lado, prestar mejores servicios respecto al geoturismo y también propiciar la conservación o la geoconservación, ¿sí? Si la comunidad realmente no está incorporada y no logra ser concientizada sobre esa importancia, realmente el desarrollo del geoturismo y la geoconservación van a ser muy difíciles. Muchas veces se trata de evitar ese paso y simplemente se plantea algún tipo de legislación relacionada a la geoconservación. Bueno, no digo que fracase en todos los casos, pero cuando la cuestión pasa simplemente por establecer una ley y la comunidad no está realmente involucrada, no vamos a decir que fracasa en el 100% de los casos, pero en un porcentaje muy alto, muy probablemente, porque el problema es que en esos casos, digamos, el Estado termina teniendo que tener un papel de policía muy fuerte, que a veces por ahí lo puede cumplir y por eso se puede preservar el lugar, pero en muchos otros casos no puede hacerlo, con lo cual termina generándose impactos negativos muy importantes. Entonces, ahora sí, entrando un poco más específicamente en el espeleoturismo. ¿Es parte del geoturismo? Bueno, esta es una discusión. La realidad es que inicialmente sí, uno podría considerar al espeleoturismo como parte del geoturismo.
pero las características que presenta, las condiciones que presenta tan particulares hacen que, bueno, pueda ser definido de una manera diferente y pueda ser considerado, porque presenta dentro de lo que es la geodiversidad de un territorio, presenta, digamos, un interés particular, ¿no?, por un área. Entonces, bueno, tenemos algunas definiciones en el último tiempo, como la de Lobo y otros, en donde, bueno, marca esta cuestión de que es una modalidad que implica un equilibrio entre la conservación de las cuevas, ¿sí?, la concientización a la conciencia y la satisfacción de las personas involucradas. Es decir, de alguna manera busca armar una definición que tampoco proviene del área de turismo, sino más relacionada a la ciencia de la Tierra, pero bueno, una definición que de alguna manera nos lleve a pensar en lo que es la sustentabilidad, ¿sí? Conservación de las cuevas, tendríamos la pata más de sustentabilidad ambiental o natural, si se quiere, la satisfacción de las personas, ¿sí?, tendríamos más la pata de lo social, y el desarrollo económico local o del lugar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podemos decir que el espiroturismo implica, ¿sí?, esta visita a sistemas cavernarios, pero no con un fin científico, eso lo dejaríamos de lado, si bien puede haber después, de hecho, en el último tiempo han surgido modalidades que algunos denominan como turismo científico. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión en este momento, pero en principio nosotros lo dejaríamos de lado y lo pensaríamos en el público más general que tiene algún tipo de curiosidad o interés por este tipo de ambientes confinados. ¿Cuáles son las razones por las cuales el público en general puede tener un interés en este tipo de ambientes? Bueno, en realidad no hay demasiados estudios en ese sentido de público en general. En algunos lugares, en Brasil por ahí hay algunos estudios, en España, pero por ahí falta definir un poco más las características concretas de este público. Pero bueno, pensemos que en términos generales, digo, las cavernas y las cuevas fueron el refugio, la vivienda del hombre desde sus inicios, y de hecho tenemos en muchos casos, producto de las condiciones térmicas que se generan además, tenemos un uso bastante actual, y de hecho hoy en la arquitectura las construcciones enterradas y demás han ido creciendo a nivel mundial, con lo cual, bueno, hay como una cuestión humana en ese sentido bastante fuerte. Entonces, pensamos en el esperioturismo como una modalidad turística que implica el contacto con la naturaleza y suma el manejo de técnicas específicas. Esto es bastante común y fuerte en el turismo alternativo, en el turismo aventura, por ejemplo, si uno piensa en actividades de rappel, de escalada, de trekking. Entonces, bueno, el manejo de técnicas específicas que a veces pueden ser bastante básicas, como simplemente un casco o una linterna, y otras veces pueden implicar el uso de algún otro equipamiento un poco más sofisticado. ¿Qué pasa con el espeleoturismo en el mundo? Bueno, hay por supuesto una diversidad muy grande, ¿sí? En Argentina tenemos algunos lugares donde está desarrollándose hace algún tiempo, no tanto como algunos otros países, pero los tenemos. Y por ahí, mirando algunas estadísticas, nos encontramos con que, bueno, en algunos casos, como Estados Unidos, o en el paisaje kárstico de Yulin, de China, hay un movimiento en millones de turistas al año muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, en esos casos, cuando se empiezan a generar este tipo de situaciones, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, si realmente eso que se está generando está dentro del turismo alternativo, porque el turismo alternativo implica, entre otras cosas, un flujo turístico de bajo impacto, digamos, con grupos reducidos. ¿Sí? Está bien, ahí estamos hablando de 20 millones de turistas al año, no estamos diciendo cómo se reparten durante el año, pero igual estamos hablando de un volumen, de un flujo muy grande. Entonces, bueno, ¿está dentro del turismo alternativo? Bueno, nos puede llegar a hacer dudar en algún caso. Pero la otra pregunta fundamental sería, bueno, ¿estamos hablando de un espeleoturismo sustentable? ¿Sí? Y eso es algo fundamental. En ese sentido, ¿sí? Hay en muchos lugares, Estados Unidos un poco la cabeza en ese sentido, en donde
se abren las cuevas, las cavernas a un público amplio, y se generan un montón de equipamientos, escaleras, pasarelas, luces y demás, para justamente producir una atractividad, ¿sí? Y un impacto en el visitante mucho más grande, ¿sí? Entonces, en estos casos, incluso porque cuando uno habla del turismo de masa o convencional, bueno, no necesariamente podemos establecer un número, es decir, en realidad esa masificación va a estar en función directa de la capacidad del espacio, ¿sí? Si de alguna manera, si una caverna puede recibir 10 personas por vez y está recibiendo 100, ¿sí? Por más que 100, si yo lo comparo para un destino sol y playa, puede ser nada, para ese espacio particular sí es un número muy elevado, ¿sí? Con lo cual podríamos estar en ese caso pensando en una especie de espeloturismo convencional o de masas. Bueno, entonces a eso tenemos que estar atentos, ¿sí? Muchas veces lo espectacular del lugar hace que, y el interés por el crecimiento del turismo hace que estas cuestiones empiecen a dejarse de lado y comienzan los impactos. ¿Puedo tener un espeloturismo que no esté dentro del turismo alternativo y esté dentro del turismo convencional de masa? Podría tenerlo, ¿sí? Ahora, lo que tengo que lograr es que sea bajo parámetros de sustentabilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes de transformaciones que se generan en algunos sistemas cavernarios, en donde a través de pasarelas, ¿sí? A través de iluminación, el tema de las pasarelas, puentes y demás, por supuesto que son infraestructuras, son equipamientos que justamente propician generar una transformación del suelo, de las cavernas, mucho más reducido, pero también a veces motiva que sea mucho más fácil el acceso, con lo cual terminamos teniendo mucha más cantidad de personas recorriendo el lugar. Entonces, por esa cuestión que toda esta infraestructura y equipamiento debe estar asociado a estudios de impacto ambiental. No digo que no se hagan, ¿sí? No digo que no se hagan en muchos lugares, pero en otros casos, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, en muchos casos no se realizan. O se realizan estudios muy sencillos, y bueno, eso de alguna forma termina generando la posibilidad de impactos negativos muy fuertes en el lugar. ¿Cuáles son esos impactos? Bueno, la degradación del paisaje de la cueva, la compactación del suelo, ¿sí? Los efectos sobre los espeleotemas, cambio en microclimas, y bueno, evaluar realmente cuántos grados, pues, que pueden ser muy poco, aumenta por la presencia del ser humano adentro o el aumento de la humedad, es fundamental, porque si bien puede ser muy poco, puede terminar teniendo algún tipo de impacto sobre los espelotemas o sobre la fauna, sobre la flora que pueda existir en algún sector de la cueva de la caverna. El tema de la basura también, digamos, si no existen controles en ese sentido y depende cómo esté organizado y demás, y la iluminación puede ser un problema a futuro bastante importante. Entonces, en ese sentido, digamos, considerando todo esto, es fundamental establecer estrategias de geoconservación, ¿sí? El desarrollo del geoturismo y del espeleoturismo debe hacerse necesariamente bajo estrategias de geoconservación, ¿sí? ¿Cómo pueden definirse? Bueno, hay diferentes definiciones, diferentes autores. Bueno, básicamente las podemos considerar como técnicas y medidas encaminadas a asegurar la conservación de la geodiversidad, ¿sí? De alguna manera evaluando los valores intrínsecos, ¿sí? Su vulnerabilidad y el riesgo de degradación que puedan presentar, ¿sí? Por eso, cuál sea el uso, cuál sea la dinámica de uso, es fundamental para evaluar justamente e implementar este tipo de medidas. Bueno, otra definición también va un poco en la misma línea, es decir, con la intención de conservar y mejorar rasgos y procesos geológicos, geomorfológicos del suelo, ¿sí? Habla de actividades promocionales y de concientización, ¿sí? De alguna manera, porque, bueno, evidentemente, en todos estos casos estamos pensando en un uso por parte del hombre, por parte del humano. Entonces, en esos casos
yo tengo que tener muy en cuenta qué estrategia utilizar. Y bueno, esto no es, digamos, un cuadro, digamos, exhaustivo, ni que implique necesariamente la geoconservación todas estas elementos, pero bueno, en términos generales, una estrategia de geoconservación debería considerar leyes a un nivel nacional, a un nivel provincial o municipal o departamental. No es una condición sine qua non, pero bueno, de alguna manera el establecer alguna legislación permite tener un marco justamente para poder ir después realizando diferentes acciones. El establecimiento de áreas protegidas tampoco es una cuestión obligatoria, pero también puede servir, aunque sea determinado tipo de área protegida, para bueno, delimitar territorialmente y a partir de ahí generar algunas acciones concretas que tengan que ver, por un lado, con el monitoreo, con la evaluación, lo cual puede implicar la elaboración de cartografía específica, establecer indicadores, hacer un inventario de geositios, hacer evaluaciones de impacto ambiental, estudios de capacidad de carga turística, por ejemplo, y también, ¿sí?, y muy fundamental, lo que mencionamos hoy, interpretación o geointerpretación, ¿sí? Cuando uno habla de geodiversidad, se la puede denominar de esa manera, especialmente como geointerpretación, que va de la mano de la educación ambiental. ¿Sí? Y eso tiene un rol fundamental en lo que es la concientización, que hablábamos un poco al principio. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esto es fundamental? Bueno, y casi que de alguna manera, si diéramos vuelta a este diagrama, deberíamos arrancar por esa parte. ¿Sí? Antes que establecer un área protegida, antes que sancionar algún tipo de ley, antes que, bueno, algunas de las actividades de monitoreo y evaluación pueden darse a la par, pero digo, antes que otras cuestiones más generales, el generar la difusión y el conocimiento de la geodiversidad, concientizar a la sociedad sobre la importancia de la geoconservación, es fundamental. ¿Sí? Casi que podríamos decir que cualquier estrategia de geoconservación debería empezar básicamente por un programa de educación ambiental que motive a la concientización de la población. ¿Sí? Y a partir de eso, porque bueno, eso va abriendo, digamos, si yo quiero establecer un geoparque, que de alguna manera está vinculado al geoturismo fundamentalmente, lo primero que necesito es que la sociedad entienda la importancia de establecer un geoparque. Después se discutirá los límites, hasta dónde, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Pero lo que la sociedad tiene que tener en cuenta, o tiene que tener ya incorporado, es el hecho de saber, sin demasiada explicación, por qué es importante establecer un geoparque. Porque yo ya lo tengo que haber trabajado desde la educación ambiental y desde la geointerpretación. ¿Sí? Yo, digamos, en mi zona, que es un área serrana, que después lo vamos a localizar en un mapa cuando mencione el estudio de caso, la realidad es que es bastante poco desarrollado desde el sector público y del privado también en este sentido. Y lo que estamos tratando y bregando es justamente por motivar un desarrollo de la geointerpretación, porque es la forma de que tanto para el turista como el propio, la población local, vaya incorporando cada vez que recorre el territorio, vaya incorporando este conocimiento y vaya entendiendo de buena manera por qué es importante que sean conservados. ¿Sí? Entonces eso posibilita después que las discusiones tengan un nivel distinto. Entonces, bueno, como para ir finalizando, digamos, la idea es presentar un poquito dos casos de manera muy sencilla, en la cual lo que se demuestra es que justamente la falta de una estrategia de geoconservación terminó provocando problemas muy graves o negativos. Digamos, ahí tenemos ubicado dentro de Argentina, ¿sí? Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el sistema de Tandilia, ¿sí? Uno de los sistemas serranos, está dentro de los precámbricos, entre los más antiguos del mundo. Y en ese sistema tenemos las cavernas de Sierras Bayas, en la localidad de Sierras Bayas, y las cavernas en Barca. La de Sierras Bayas es una zona más minera, la otra no en ese sector específicamente, tiene actividad de
explotación de arcilla, pero en otras zonas. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, las de Barque y de Villa Cacique son unas 20 aproximadamente, cavidades cuarcíticas, son en general pequeñas, y fueron estudiadas durante muchos años por un grupo específico, un grupo espeleológico argentino. Tienen, digamos, un gran valor, por digamos, la singularidad que presentan, digamos, como ejemplo de fenómenos pseudocársticos, y a su vez también presentan una singularidad por el hecho de que digamos, en la región pampeana, no tenemos otro tipo de cuevas o cavernas, con lo cual, digamos, eso aumenta, digamos, el valor de las mismas. ¿Qué es lo que pasó en este lugar? Hacia el 2002 comenzó a desarrollarse actividad turística, ¿sí? No únicamente de espeleoturismo, sino que había actividades de turismo aventura asociadas al cordón serrano, de actividades de escalada de rapel, pero bueno, también se hacían visitas al sistema cavernario. Y había un convenio entre el gobierno local y el propietario de las tierras de esa estancia. ¿Qué es lo que ocurrió? Como no existió, no se elaboró un plan de geoconservación, si bien existieron alguna propuesta del grupo espeleológico argentino, no se llevan a cabo, el gobierno local no las implementó, de hecho, parte del sector son tierras fiscales, ¿sí? Pero bueno, al gobierno local no le interesó implementar este tipo de medidas, se empezaron a generar un montón de conflictos entre los que desarrollaban la actividad y el propietario, y en el 2009 se prohibió el ingreso directamente, ¿sí? Si bien parte del sistema de caverna está en un área de propiedad pública, estatal, el acceso hasta el lugar es por tierras privadas, ¿sí? Y frente a ese conflicto se cesó la actividad. ¿Cuál es el problema de esto? Como puede observarse en las imágenes debajo, el área queda expuesta a actividades de vandalismo, ¿sí? A escritura, se ven en muchos casos, la gente llega hasta los aleros o hasta la boca, el ingreso de la cueva, de la caverna, y prende fuego, bueno, ¿sí? Con los efectos que eso genera. Entonces, de alguna manera, intentar desarrollar el espeleoturismo sin una estrategia de geoconservación tiene consecuencias. En este caso, termina produciendo la finalización de la actividad turística, que hubiera permitido un ingreso económico a la comunidad local, que es una comunidad muy pequeña, muy importante realmente, porque sería un producto absolutamente único, podríamos decir, o prácticamente único en toda la región, con lo cual eso le da desde el turismo un valor muy elevado. Y la otra consecuencia, obviamente negativa, es que el espacio deja de tener un uso, entre comillas, organizado, planificado, y queda expuesto a cualquier tipo de actividad de vandalismo y destrucción de gente que obviamente ya no va a pedir permiso para ingresar, ni va a ingresar con un guía, sino que va a ingresar de manera clandestina y no hay control, obviamente, sobre ese espacio. Y el otro caso, para ir finalizando, en el otro sector de las cuevas de Sierras Bayas, que son únicas porque están en un contexto, son dolomitas, ¿sí? En esa zona hay extracción de dolomitas justamente para actividad ornamental en muchos casos. Y en este caso la característica es, bueno, todas las cavernas están ubicadas en tierras fiscales que en realidad son concesionadas por el gobierno provincial para la explotación minera, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos una situación distinta a la anterior, porque digamos, intentó convivir de alguna forma la actividad minera con la conservación de estas cavernas, ¿sí? Este grupo espeleológico argentino también realizó diferentes campañas durante la década de los 90 y de alguna manera, producto de este acercamiento de la investigación, hacia el 2000-2001, algunos canteristas o mineros del lugar decidieron volar los ingresos a las cavernas, ¿sí? ¿Por qué decidieron hacer esto? Bueno, porque evidentemente no se desarrolló justamente, es decir, ahí tengo un desarrollo de la espeleología sin también tener una estrategia de geoconservación, ¿sí? Por supuesto,
Hay casos en los cuales la espeleología se desarrolla en sistemas cavernarios, en áreas protegidas y demás, en las cuales obviamente no hay ningún problema, pero en este caso era una zona con actividad minera, y lo que faltó justamente fue esa concientización sobre la importancia de la geodiversidad. ¿Podría haberse conservado la actividad minera y el desarrollo de la espeleología al mismo tiempo? Sí. De hecho, habían algunos de los canteristas más viejos que no tenían absolutamente ningún tipo de problema en ese sentido, ¿sí? Obviamente parte del sector minero vio esto como un riesgo, lo vio como una amenaza para un potencial cierre de la actividad minera, por eso reaccionó de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo se hubiera evitado? Se hubiera evitado a través de una estrategia de geoconservación, trabajando justamente con la comunidad local. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este sentido? Se terminó la actividad científica, si bien es cierto que en principio la mayor parte del sistema cavernario estaría sin ser afectado, porque se afectó básicamente el ingreso, pero bueno, obviamente la actividad científica quedó completamente paralizada, obviamente al no tener ingreso tampoco existe la posibilidad de desarrollo del espeleoturismo, con lo cual también la comunidad podría haber generado un desarrollo importante, bueno, y obviamente se ve afectado la biodiversidad, porque si bien no todo el sistema cavernario fue destruido, obviamente, sino básicamente los ingresos, pero bueno, hay evidentemente un impacto bastante importante desde ese punto de vista. Con esto lo que queremos resaltar es que, digamos, para el desarrollo del geoturismo, más específicamente para el espeleoturismo, venga más fomentado desde la espeleología o venga más fomentado desde el turismo, pero siempre con la combinación de los dos, es fundamental elaborar una estrategia de geoconservación, ¿sí? Que permita de alguna manera concientizar a la comunidad local, por lo menos si es que existe, cercana, y de alguna manera asegurar el desarrollo de la actividad científica, el desarrollo del turismo, ¿sí? Y la conservación de la geodiversidad. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.